buenas tardes. Vamos a empezar a pesar de que las otras sesiones todavía no han acabado, pero como luego viene la asamblea tenemos que ir empezando el tema. Yo soy Aleix Cases, trabajo en el Hospital Clínico de Barcelona y voy a moderar esa mesa gracias a la invitación de Diaverum, de este simposium, en el cual vamos a hablar de construyendo valor en hemodiálisis, sostenibilidad y respuesta ante las emergencias. Para ello contamos con tres excelentes ponentes, una la doctora Georgina Piccoli, que nos va a presentar su presentación por Zoom, y que trabaja de directora del Centro Hospitalario de Le Mans en Francia y es profesora asociada en nefrología de la Universidad de Argents. Tenemos también la suerte de tener al doctor Jesús Hernández Vaquero, teniente médico y médico responsable de la unidad de hemodiálisis del Hospital Central de la Defensa, que nos va a hablar de cómo manejar el tema de las catástrofes. Vamos a hablar de catástrofes en esta sesión, especialmente con respecto a la DANA. Y, por supuesto, la directora médica de Diaverum, la doctora Shaira Martínez, que nos va a presentar la visión de Diaverum en cuanto a responsabilidad social. ¿Me puede poner las diapositivas? Como introducción, me preguntaban qué es lo que le pediría a una empresa de servicios de hemodiálisis en cuanto a responsabilidad social corporativa. Bueno, pues evidentemente plantearía cuatro objetivos, ¿no? Unos objetivos asistenciales, garantizar la accesibilidad y equidad de la atención recibida, independientemente de la edad, el sexo, medios económicos, origen, mejorar la calidad de vida de los pacientes con una diálisis eficiente, una diálisis adecuada y segura y, por supuesto, centrada en el paciente. Promover la educación sanitaria del paciente y de los familiares, por ejemplo, mediante apps, y fomentar el autocuidado del paciente y también fomentar la toma de decisiones compartida. Objetivos éticos y comunitarios, establecer relaciones transparentes y éticas con los proveedores, con los pacientes, con el personal, incluso con el entorno, contribuir al desarrollo local con un empleo digno, también favoreciendo la formación continuada, la promoción profesional y ayuda también con las asociaciones de pacientes e impulsar la innovación para mejorar la diálisis, mejorar la eficiencia. Objetivos económicos, garantizar la viabilidad económica sin que esto merme la calidad, revertir parte de los beneficios en las mejoras tecnológicas, en la promoción del personal y la formación del personal, e incluso también en el entorno local, por ejemplo, las asociaciones de pacientes. Y, por supuesto, y cada vez más importante, los objetivos medioambientales. Sabemos que la diálisis tiene un impacto medioambiental muy importante, tanto a nivel de consumo de agua, de electricidad, como de residuos. Hay que implementar prácticas sostenibles, favoreciendo el reciclaje, la reducción de consumo de agua y la reducción de consumo de electricidad y, sobre todo, adoptar los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Para ello, vamos a empezar con la doctora Piccoli, que nos va a hablar de diálisis y sostenibilidad. Muchas gracias. Vale, perfecto. Buenos días a todos y todas y muchas gracias por la invitación a este simposio de Clinical Practice. A few years later, Elia Friedman, one of the great masters of dialysis in the United States, wondered why did we get to standardize dialysis as he said Chinese laundries. And he answered that the solutions for making dialysis efficient and affordable led to a compromise far from optimal between survival, well-being, cost, and organization. And a few years later, Karl Kielstrand, who was a fan of daily dialysis, calculated how many more dialysis sessions could be performed with the cost of a rocket. He would probably now use a drone or an armored chariot. When we look at the first papers on KT over V, like this pivotal paper from Lowry and Sargent,
we may be surprised. Let's read it. Physicians may reasonably be concerned about how to best select the most practical combination of dialyzer clearance and dialysis time to reduce the medical risks to a reasonable minimum for a particular patient. This is not standardization. This is personalization. And actually, the history of dialysis teaches us that in this search for the perfect treatment, we found different compromises. Each year had different challenges. In the first one, young patients, no comorbidity, the question was how much dialysis is needed to survive. But when middle-aged patients became more frequent, the question was how much dialysis is the minimum to live well. And now we are discussing in front of many elderly patients with high comorbidity how much dialysis is actually needed. And millions of patients die without dialysis. It's easy to say right patient treatment, right access, right time. But indeed, what we know about dialysis is very much nuanced. When we rethink dialysis dose, we see that, for example, in pregnancy, 8 hours, 7 days a week, the full dialysis dose may not be enough, and the upper limit of dialysis is not fixed. Conversely, in some cases, dialysis is not the best choice, or at least not the standard dialysis, and the balance is not so easily reached between, on one side, palliative treatment that may perform better than dialysis and extended dialysis that may perform as well as a kidney transplantation. A new compromise is also to consider logistic issues, and I hope I will be able to discuss it directly with you, traveling permitting. The ethical issues are still very important. Today, many countries do not offer enough dialysis, and the committee you see in this photograph is replaced by financial issues. We need more dialysis, and green dialysis and equity are on the same page. They follow the same ethical imperative, but it's time to rethink the way we do it. But let's look at healthcare. 5-10% of greenhouse emissions in high-income countries and just 1-2% in low-medium-income countries, which is very bad. 4 million patients on dialysis, but the need for more or less the double. And probably dialysis itself is between 0.1 and 1% of the overall carbon footprints. So let's focus on the technique and on the patient. The water footprint that goes strictly with the energy and the carbon footprint of dialysis is high and is better known on hemodialysis, hemodiafiltration than on PD. Water consumption in in-center hemodialysis, hemodiafiltration is first of all depending on the hardware, on the reverse osmosis, which is the major source of variability since its discharge rate ranges from 75 to 20%, and as Charles Chazot showed in this highly cited paper, just changing the reverse osmosis in this big network of Fresenius Medical Care reduced by half the consumption of water for the same number of sessions. There are technical advances like the pure flow, still too big to be used on a larger scale, but will be miniaturized, or monitors as the famous 6008 that are built to adapt the blood to the blood flow, the dialysis flow. We know that new dialysis machine may have lower consumption of water, energy, and a lower need for chemicals for sterilization, but we do not know how much is the carbon footprint of making these machines and of dismantling them. Look at in their guts. These are the WEEE, waste electric and electronic equipment, that are one of the fastest growing waste fractions and are highly pollutant. Last year, we finished a long study in which we dismantled 2 dialysis machines to see how much of them was actually recyclable. And let me tell you that there is much more to recycle in a washing machine than in a dialysis machine. What a shame.
So, focusing on the technique, hardware, above all reverse osmosis, and new dialysis machine may allow reduced water footprint for hemodialysis. However, updating technology may not always be possible, and the destiny of obsolete material and the law on obsolescence need to be revised. Let's focus on the patient. Optimization of the schedules involves optimization of water footprint, frequency and duration, and type of dialysis or hemodiafiltration. The most important assist to personalization of dialysis is the ideal study. Survival is the same when dialysis is started early or late. This led the Canadian guidelines to integrate the intent to defer strategy with the importance of clinical assessment and personalization. Of course, it requires clinical assessment, not by the number, but by the clinical judgment. Personalization is not a new concept. The lesson of home hemodialysis is very clear, both in Canada and in Europe, for example, in Torino, in my old center. Not a single patient has exactly the same schedule. The rationale for incremental dialysis, taking the lesson of home hemodialysis to the hospital, is very simple. Kidney function is progressively lost, and dialysis may integrate this loss of kidney function, reducing the dialysis shock with better survival, preservation of kidney function, and quality of life. But incremental dialysis is not infrequent dialysis. Incremental is by choice, not by need. If what is needed is replaced by less than what is needed, the result is the disaster of underdialysis that we do not want to see anymore. It's not for all. Modeling on real patients suggests between 50 and 2/3 of the patients, and also the schedule needs to be reconsidered. But if we look at the systematic reviews, there is no loss in survival, and this holds at all ages, also for children. One size does not fit all. The advantages are clear. You reduce a lot of use and iatrogenicity, but there is need for more frequent monitoring of the kidney function, and there is always the risk of underdialysis. And there are open questions. Is incremental dialysis 1, then 2, then a standard schedule or an extensive one? Should we start slowly, or should we profit of a dialysis session for a highly efficient treatment? And what is the role of nutritional management? HDF, after the CONVINCE study, is a concern, is a point. It consumes a little bit more of water, but it has better survival results. So should we shift all our patients from hemodialysis to hemodiafiltration, or just not do it because of green issues? Well, this is importantly focused our attention on the impact of dialysate flow, allowing to show that with a wise balance between dialysate and substitution fluids, it's possible to have the same KT/V as hemodialysis with even lower water consumption. Let me finish with a little bit of our experience that started when a 90-year-old man did not want to start dialysis but accepted to do it once a week if we send him home at 2 to receive food. And he lived for 4 years, and let me say that he convinced all my nurses much more than I could have done. And this led to our system of care, in which basically 60% of patients start on incremental, a little bit less than 10% start 3 times but decrement, and only 1/3 start and remain on standard schedules without any difference in survival, and with persistent in the system of about 50% of 1 year and 25% at 2 years, and no difference, maybe even a long-term advantage in time to first hospitalization or death. But
les jeux sont faits, the most important slide is this one that says that if we follow up strictly these patients in the pre-dialysis phase, well, they have 10 times more chances to start incrementally at the same level of residual eGFR. Wow, great. But aren't we forgetting something important? Yes, food. Food system is 27% of a greenhouse emission. And red meat has a huge contribution to this. Let's think about the carbon and the water footprint of dialysis. Let's round in a very large calculation the footprint of 1 year of dialysis to 10,000 liters of water. 1 kilogram of beef requires 15,000 liters of water if industrial and 22 if the poor beast is grazing. This means that if we calculate the equivalent in hamburgers, 66.66, funny number, hamburgers of 100 grams correspond to 1 year of water for dialysis. So paying attention to other aspects of life, such as diet, can pay off a lot of water and footprints of dialysis. And are we really sure that dialysis patients need more than 1.2 grams per kilogram per day of proteins? Are we sure that we cannot design plant-based low-impact diets for dialysis patients? Simple changes can be done now without risking to reduce the intensity of care or of controls. And to finish, please answer these. How many of your patients are happy to do more dialysis if they are well with less? Let me say, none of mine. How many want one more pill when they can avoid it? None of mine. How many do not want to test a diet to retard or reduce dialysis? Very few of mine, but most of them would at least try. But education, the prescription, personalization are time-consuming, require knowledge and presence, and to shift from a drug-based system to an education-based system, which is better for the patient, is better for the planet, is better for the society, we need time. But let's be optimistic and start small. And please tell me, would you prefer to start dialysis once or 3 times per week? Thank you very much for your attention. Thank you very much, doctora Piccoli. ¿Hay alguna pregunta en la sala? No. Doctora Piccoli, I very much appreciate your approach, which is a more holistic approach about the patient on hemodialysis, which goes beyond dialysis, which is, I think, the approach that have made Anglo-Saxon colleagues. Do you think that we need to change our minds in order to be with such a holistic way of thinking? Hello, do you hear me? Yes. Yes. Oh, great. Well, I think we should go back to our roots because we have to spend more time with the patients. We have to understand what they really need. We had to try to adapt the way we prescribe to their actual needs. And so there is nothing very new in this, because I remember when I was young, we used to spend a lot of time with our patients. When we were on duty, we were in the dialysis ward without even going to the bathroom. So, and now there is this idea that nurses do everything, that machines do everything, and we often do not spend enough time with our patients. I think that we have, especially in Europe, we have a background that would allow us going back to working with our patients and finding what's good for them.
It's changing a mindset and also shifting from guideline-based mechanical prescription to discussion and spending time. And this means also that the more we spend time with our patients in the dialysis ward, the more we may understand how we can adapt, we can be more creative. So I really think it looks very stupid and very basic, but I really think we need time. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar. Thank you very much, Dr. Apicoli, for your insights. I think they are provoking and opening our eyes to what we have to do with our patients on dialysis. Thank you very much, Dr. Apicoli. Muchas gracias de la invitación. Thank you. Bueno, y ahora el doctor Jesús Vaquero nos va a presentar, digamos, la actitud. Jesús Hernández Vaquero, perdón, nos va a presentar la actitud ante las catástrofes y cómo tenemos que manejarnos. Jesús. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Zaira y a Diaverum para reflexionar durante unos minutos sobre cómo podemos hacer frente a las emergencias, pero me voy a centrar en los pacientes en hemodiálisis en esta charla. No tengo ningún conflicto de intereses para este tópico. Y me gustaría empezar con una reflexión. La sorpresa es una de las emociones más bonitas que tenemos en la vida. Los niños se sorprenden. Nos sorprendemos de las pantallas cuando... Vale. Vale, gracias. Bueno, pues como les decía, lo más bonito en la vida es sorprenderse. Aunque vengas a dar una ponencia a un congreso, pues hay que hacer frente a cualquier imprevisto. Entonces, las sorpresas pues, pueden ser muy bonitas, pueden ser imprevistos en las charlas o puede ser que uno se tropiece con el amor de su vida en la calle. Pero hay cosas que no nos pueden sorprender. Entonces, por ejemplo, que haya un terremoto en la costa oeste de Estados Unidos en algún momento de nuestra historia, pues no puede ser una sorpresa cuando es una cuestión que sabemos que es un riesgo recurrente. O tampoco nos puede sorprender que el ser humano intente hacer daño al ser humano con cierta frecuencia a lo largo de nuestra historia. Incluso tampoco nos puede sorprender ya a estas alturas de la vida que la naturaleza entre en conflicto con nuestra forma de vivir en determinados lugares y que tengamos que enfrentarnos a riesgos a los que históricamente no habíamos visto impactar tan directamente en nuestra forma de vida. Imagínense los incendios de California del año pasado que dejaron sin hogar a miles de personas y que provocaron un gran impacto en la sociedad. Pero es que incluso, aunque no nos podemos sorprender de determinadas cosas, la vida nos llega a sorprender. Yo estaba caminando el otro día por el hospital y el jefe de mantenimiento de mi hospital me decía, si no es porque sufrimos un apagón hace un poquito de tiempo, te habría dicho que eso era imposible. Y ahora ya no es capaz de decirme esa afirmación. Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es que las cadenas se rompen por el eslabón más débil. ¿Y quién es el eslabón más débil cuando hablamos de nuestros pacientes con enfermedad renal? Pues aquí podríamos abrir un turno de intervención entre el público y probablemente cada uno de ustedes tendría una opinión. Los pacientes en ERCA, los de diálisis peritoneal, la hemodiálisis domiciliaria. Yo no sabía qué decirles. Lo que sí que sé es que los pacientes que están en tratamiento en hemodiálisis en un centro reciben tratamiento en intervalos de tiempo, son dependientes de la infraestructura de los centros que los atienden, del agua, de la electricidad y del personal cualificado que les tiene que atender durante el tiempo que están en la terapia. También tienen grandes problemas habitualmente para llegar a esos centros. El transporte es una cuestión crucial en nuestro día a día. ¿Quién de ustedes no ha tenido problemas con las ambulancias a la hora de recoger a un
paciente o a la hora de que se le lleven para casa. Pues imagínense cuando el orden habitual de las cosas en el centro donde ustedes vivan ha cambiado porque haya ocurrido una emergencia o una catástrofe. Y, por supuesto, además van a tener que tenerse en cuenta la seguridad de nuestros centros. Los pacientes, cuando vengan al centro a recibir un tratamiento, tienen que estar en un espacio seguro. ¿Tenemos esta conciencia de vulnerabilidad cuando nos enfrentamos al tratamiento de los pacientes? Bueno, pues yo creo que esta pregunta todos diríamos, sí, estamos de acuerdo, pero a mí me recuerda a la persona que le dijo, no mojes al gremlin, que dijo, sí, claro, lo tengo chupado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un evento, una catástrofe, impacta sobre nuestra sociedad desde el punto de vista de los enfermos renales? Pues miren, en el terremoto de Kobe en el 95 hubo un aumento de las necesidades de hemodiálisis entre la población afectada. Hasta 180 pacientes nuevos de repente necesitaron iniciar hemodiálisis afectados del terremoto. Y en el tsunami de 2011 en Japón se destruyeron 11 hospitales. 11 hospitales desaparecieron de las zonas afectadas y 314 centros de diálisis también se vieron afectados. Todos tuvieron problemas con los sistemas de agua y de electricidad y todos tuvieron problemas con que el personal llegase a los centros para poder prestar la ayuda. ¿Y qué es lo que ocurre en otras catástrofes, como por ejemplo en el huracán Katrina de 2005? Pues hubo que evacuar a casi 1 millón de personas, de las cuales 6.000 estaban en hemodiálisis. De los 26 centros de diálisis que había en la zona afectada, solo 3 quedaron operativos y casi el 50% de los pacientes perdieron al menos una sesión de diálisis. Sorprendentemente, los americanos nos dicen que no aumentó la mortalidad entre los pacientes afectados. Digo sorprendentemente porque luego en el 2012, durante el huracán Sandy, que afectó a una zona de Florida, realizaron alguna serie de cosas mucho mejor en la preparación ante este evento, que fue que hasta el 50% de los pacientes recibieron una preparación dializándoles antes de que llegase el huracán a impactar, pero aquí sí que se nos comunica que hubo una mayor tasa de hospitalización entre los pacientes enfermos renales en diálisis y aumentó su mortalidad a los 30 días. Entonces, nos tenemos que preparar y lo primero que tenemos que saber es a qué nos estamos preparando. No es lo mismo un fenómeno meteorológico que nosotros vemos que viene un huracán por el Golfo de México y que va a impactar dentro de 2 días, con lo cual vamos a tener una posibilidad de prepararnos, que un terremoto que se va a presentar de repente y que nos va a sorprender. Tenemos que implicarnos como nefrólogos en aumentar la seguridad y resiliencia de nuestros centros. ¿Y esto cómo lo tenemos que hacer? Pues implicándonos en exigir que haya fuentes alternativas de electricidad. Cuando se diseñen los centros tiene que haber diferentes acometidas eléctricas y tenemos que tener generadores eléctricos que nos permitan mantener un mínimo de trabajo. Y tenemos que conocer las capacidades de nuestra planta de tratamiento de aguas y si estas plantas pueden recibir suministro de formas alternativas, porque para mí un camión de bomberos también es un aljibe que puede estar dando agua potable a mi centro de diálisis si tiene como enchufar la manguera o un depósito donde verter ese agua. Tenemos que tener controlados a los pacientes y esta información tiene que ser accesible y la tenemos que poder dar a las autoridades de control de emergencias, de trabajo de las emergencias, para que podamos mantener una comunicación con nuestros pacientes. Y esta información tiene que ser relevante. Tenemos que darles la información a los servicios de emergencia que permitan decidir a quién tienen que tratar primero, a quién tienen que asistir primero frente a otros. Y esto lo tenemos que hacer a través de protocolos internos sobre cómo tenemos que actuar cuando nos impacta la emergencia en nuestros centros y protocolos externos de personal, de sistemas alternativos de electricidad, de evacuación y realizar simulacros. Simulacros que sean evaluados y que tengan una finalidad. Pero luego también tenemos que ser conscientes de la posibilidad de escalar nuestras capacidades en nuestros centros. Porque cuando nos estamos preparando tanto porque vaya a impactar un evento adverso en nuestra sociedad, como porque ya haya impactado, va a haber muchos actores que van a estar implicados en la respuesta a la emergencia. Y ellos van a tener que decidir
dónde van a estar utilizando los recursos que hayan quedado disponibles en ese momento. Entonces, a mí me gustaría transmitirles una idea, que por pequeño que sea el centro de diálisis donde estén trabajando, ese centro puede ser la clave de la solución a la emergencia a la que nos estamos enfrentando. Y puede ser la clave primero, porque el personal que esté ahí va a ser capaz de contestar a una serie de preguntas que un bombero no va a contestar. Cualquiera de los que están de ustedes que están sentados aquí puede contestar a todas estas preguntas, pero no hay ningún personal de emergencias que pueda contestar a esto sobre pacientes en hemodiálisis. Entonces, tenemos que ser los facilitadores para que ellos tengan la información de cómo tratar mejor a nuestros pacientes. Y tenemos que ser los facilitadores de la información para que se pueda mover pacientes de unas áreas a otras. Podemos balancear los pacientes de unos lugares que estén más afectados a otros. Tenemos que prever las necesidades de cómo ha impactado la catástrofe o el evento en nuestra sociedad. Y tenemos que asesorarles de cómo conseguir los insumos, las necesidades logísticas para seguir tratando a sus pacientes. Miren, en Vinaròs hay un centro pequeño de diálisis de Diaverum, que puede ser que todo el mundo piense que no tiene nada que ver con la protección civil. Pero claro, si yo les digo que en esa población también hay un hospital comarcal que tiene un servicio de laboratorio, pues ya empieza a cambiar la película. Pero si además les digo que hay un aeroclub que tiene una pista donde puede tomar cualquier aeronave, pues empieza a cambiar todavía más la perspectiva de Vinaròs. Y si les digo que en 15-17 minutos de vuelo que pueden encontrarse todas estas poblaciones, como son Reus, Tarragona, Castellón de la Plana, pues empezamos a ver ese pequeño centro de diálisis como un centro de oportunidad donde podemos balancear pacientes de cualquier otro lugar que esté afectado por una emergencia y que nos va a permitir dar la continuidad asistencial a nuestros pacientes. Aumentan las opciones. Y luego vendrá una fase de recuperación en la que nos tendremos que recuperar, tendremos que volver a la normalidad que teníamos antes, pero que cuanto más preparados estemos, menos será. Tenemos en quién mirarnos. Miren, los coreanos, hasta casi en el 90% de los centros, tienen formas de comunicación seguras con sus pacientes. Tienen hechos manuales de preparación ante desastres. Casi el 100% revisan regularmente el stock de sus centros y si están preparados sus kits de emergencia. O el 80% de los centros tienen protocolos interinstitucionales para las emergencias, pero también sabemos dónde fallan y es en el mantener la operatividad de todos estos elementos, en revisar los manuales y en mantener estos protocolos actualizados. Ahí es donde tenemos que hacer más énfasis cuando nos estemos preparando para mantener la continuidad asistencial de los pacientes. Así que, por concluir, me gustaría comentarles que los pacientes en hemodiálisis son especialmente vulnerables dentro de la población de enfermos renales, que el tipo de emergencia importa porque nos puede dar la posibilidad de que nos preparemos antes, que el personal, el agua, la electricidad y los suministros son lo imprescindible, pero he puesto el personal por delante de cualquier otra cosa, y que por pequeño que sea el centro, tenemos que tener en cuenta que puede ser la clave para la solución de las emergencias. Por lo que aumentar la resiliencia de nuestros centros va a salvar vidas. Y esto va a ser una tarea de controlar nuestro caos interno y el caos externo. Esa es la receta para salir indemnes de la emergencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. La doctora Zaira Martínez nos va a presentar la visión de Diaverum y haremos una pequeña discusión al final si nos queda tiempo porque empieza la asamblea que hoy... Sí. Bueno, Jesús, me lo has dejado muy difícil, no con el tiempo, sino con lo interesante de tu charla, muy interesante. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de la sostenibilidad, recapitulando un poco lo que nos ha comentado la doctora Piccoli y
la pregunta es ¿por qué hablar de sostenibilidad en hemodiálisis? Y bueno, como bien sabemos, la hemodiálisis salva vidas y es una de las terapias también pues, más intensiva en el tema de consumo de recursos, tanto de agua, de electricidad, de plástico, de logística. Y ya nos lo decía la doctora Piccoli, una sola sesión pues puede gastar hasta 500 litros de agua, lo que consumiría una persona en 2 días. Por lo tanto, vemos la dimensión del consumo de agua. Sin embargo, la sostenibilidad en salud no es una opción, es un deber ético y sanitario y por eso cobra relevancia a la hora de tocar este tema. Pocas veces cuestionamos el impacto de la medicina moderna y pongo aquí un ejemplo, como es la oncología que implica terapias prolongadas, uso de material, fármacos de alto coste, transporte y hospitalizaciones, pero nadie cuestionamos su huella. ¿Por qué? Porque la vida humana está por encima de todo, como es el caso de los pacientes en hemodiálisis que tienen que recibir un tratamiento que es vital. ¿Pero podemos tratar la enfermedad renal crónica sin comprometer la salud del planeta? Pues la respuesta es que sí, pero requiere visión y compromiso. Y bueno, de Diaverum, nosotros somos una empresa privada, pero tenemos una vocación pública. Esta es solamente una imagen para dimensionar lo que somos. Ya en enero del próximo año seremos 53 clínicas y atenderemos a un poco más de 5.000 pacientes. Y en Diaverum, ¿qué es lo que hacemos? Pues combinar esa eficiencia privada, pero con una responsabilidad pública, atendiendo a los pacientes crónicos y vulnerables, pero siempre con principios de equidad. Tenemos también dentro de nuestra cultura pues ese compromiso explícito con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Estrategia Climática del Sistema Nacional de Salud. Y es muy importante destacar esta parte. Nosotros hemos sido la única empresa del sector presente en la Cumbre del Clima de Dubái en el 2023. Y no solamente Diaverum como empresa y como institución, sino incluso nuestro propio director general de España participó como ponente en esta cumbre. Entonces quiere decir pues, que tenemos cierta relevancia y somos un referente también para este tipo de eventos. Y bueno, la sostenibilidad en hemodiálisis va más allá de recortar. Yo creo que tenemos que trascender en ese concepto. Y sostenibilidad no se trata de hacer menos, sino hacer con lo que tenemos, hacerlo mejor. Y hay algunos falsos dilemas, puesto que confundimos la sostenibilidad con reducir sesiones, con reducir el número de insumos. Y bueno, pues sabemos que este tipo de cosas, si las hacemos sin conciencia, por supuesto que va a atentar contra la calidad asistencial. Por lo tanto, el enfoque que nosotros empleemos debe ser real y con cambios que los apliquemos a nivel tanto tecnológico, como clínico, como social, como ya nos ha dado un repaso la doctora Piccoli. Y es apostar por un modelo donde la sostenibilidad sea sinónimo de calidad y no de austeridad, que es un concepto que debe de quedar más que claro. Y nosotros pues tenemos ya un histórico compromiso con la sostenibilidad. Para nosotros es un modelo operativo, contamos con certificaciones de la ISO 14001, que es la de gestión ambiental, y también estamos inscritos en el Registro Nacional de Medición de Huella del Carbono desde el 2020, estamos 2025. Y muy recientemente hemos conseguido el sello de cálculo y compenso con un alcance importante, el 1+2. Por lo tanto, pues son acciones que ya tenemos recorrido en ellos. Y con esto comentarles que tenemos el 75% de nuestros centros con este tipo de certificaciones y no se dice fácil un 75% tomando en cuenta que tenemos casi 50 centros en el país. Las iniciativas pioneras en Green Dialysis, lo que hoy se presenta como una innovación, como les he mostrado antes, pues nosotros ya llevamos implementándolo desde hace mucho tiempo, con diferentes acciones en distintos niveles. En cuanto a la gestión del agua, pues un sistema de triple recuperación en el cual podemos ahorrar más de 500 metros cúbicos de agua por clínica y por año. A nivel energético, toda nuestra energía es 100% renovable, hasta un 45% de la energía es autorregenerada mediante los paneles solares y tenemos una reducción de emisiones más o menos de CO2 en un 30% desde el 2016. Vuelvo a repetir, no es algo nuevo para nosotros. Tenemos también la cultura de digitalización y de cero gráficas en papel y apostamos también por la economía circular, con el reciclaje y con el diseño modular de equipos también para evitar esos residuos tecnológicos, así como un plan de residuos clínico avanzado, también con medidas a nivel de los planes de limpieza y sobre todo a nivel clínico esa prescripción sostenible, optimizando los flujos, ajustando las sesiones de diálisis de nuestros pacientes y sobre todo dar un tratamiento personalizado, individualizado de acuerdo a lo que el paciente necesita. Por lo tanto, para nosotros no es una aspiración, ya está siendo una realidad, ya lo hacemos y también ya lo medimos.
Y como clínicos, ¿qué tenemos que valorar? Pues esa prescripción individualizada, evitar esas intervenciones clínicas que sean innecesarias y que no aportemos valor al paciente, fomentar las terapias domiciliarias en el caso de los perfiles de pacientes que así lo permitan, y la educación clínica con conciencia ambiental, tanto para nuestro personal como para nuestros pacientes. La hemodiálisis sostenible no es magia, es hacer hemodiálisis con lógica, menos desperdicio, más valor y siempre el paciente en el centro. Y como conclusiones de este apartado, decir que la sostenibilidad no es una opción, es nuestra forma de trabajar. Hacemos más con menos sin comprometer la calidad, aplicamos criterios, no modas, y nuestro modelo es exportable, medible y validado, como he comentado antes. Ahora rápidamente voy a comentar pues, las lecciones que hemos aprendido tras la DAN. En la sesión anterior comentamos algo muy por encima. Y bueno, tenemos un día que nos marca en la historia tanto de la Comunidad Valenciana como de España y también en la historia de Diaverum. El 29 de octubre ocurre la DANA causando tremendas inundaciones y afectando seriamente a parte de nuestros centros de hemodiálisis. En ese momento éramos 49 clínicas y 20 de estas clínicas pues, las teníamos localizadas en la Comunidad Valenciana, donde damos servicio a más de 700 pacientes. Y bueno, pues a final de ese día 29 de octubre las imágenes eran estas, pero pues la pregunta era ¿y qué es lo que va a ocurrir mañana? ¿no? Y nos despertamos al día siguiente pues con estas dramáticas imágenes. ¿Qué es lo que hicimos? Pues el martes 29 de octubre ya pusimos en marcha nuestro comité de crisis, un comité que ya estaba previamente elaborado y estructurado, y pusimos en marcha nuestro plan de contingencias. ¿Por qué? Porque el día miércoles 30 de octubre pues teníamos inaccesibilidad en centros como Catarroja, Torrente, Chirivella. Algunos centros estaban operativos, pero no teníamos forma de comunicarnos o tenían serios problemas de transporte. Y en algunos centros también era imposible dializar, puesto que el agua llegaba a más de 1 metro de altura. Por lo tanto, 3 de nuestros centros estaban prácticamente no disponibles para poder tratarlos y tuvimos que hacer la reubicación inmediata de 280 pacientes en menos de 24 horas. ¿Y cuál fue la estrategia? Pues poner en marcha nuestro plan de contingencia que consta de estos 10 pilares y estos 10 pilares pues tienen acciones que se realizaron de forma otras durante la contingencia y otras pues una vez que habíamos atendido lo más urgente pues había otros temas importantes y los ejecutamos después. Este plan de contingencia pues tiene muchos elementos desde ese plan de comunicación hasta también ayudas sociales posteriores para nuestro personal. Estas son algunas de las imágenes de los distintos centros que se vieron afectados. Y bueno, aquí contarles un poco la evolución. Como he dicho, el día 29 viene la DANA, el día 30 nos damos cuenta que no podemos dializar en 3 centros y en las siguientes 48 horas, tanto el 31 como el 1 de noviembre, pues todos los centros ya estaban disponibles y de esos 1.700 pacientes, el 90% de ellos ya estaban siendo atendidos en nuestros centros. Vemos que ya para el domingo, el día 2, se restablece la comunicación con el centro de Requena, el domingo 3 se dializa en todos los centros excepto en Catarroja, Alfafar y Chirivella, y al 7 de noviembre, pasado solo una semana, pues el centro de Chirivella, que inicialmente no estaba operativo por los daños causados, pues vuelve a estar operativo y ese mismo día confirmamos pues la pérdida absoluta de los centros de Catarroja y Alfafar. Y bueno, durante la evolución de esos días pues había una reevaluación de los daños y en función de los hallazgos que íbamos encontrando pues establecer diferentes planes de acciones. Estas son unas fotografías más para que vean el impacto y bueno, pues hasta dónde llegó el agua en su momento, ¿no? Ahora está todo ya drenado, pero fue serio. Y en resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Pues en un poco más de 24 horas reubicamos al 98% de nuestros pacientes con una movilización masiva con nuestro comité de crisis que funcionó 24/7, con personal sanitario que tuvimos que traer de otras provincias para dar ese soporte, buscar ese transporte alternativo, alojamientos, tener ese contacto con las autoridades sanitarias, con la OMI y con los hospitales de referencia, sobre todo porque el máximo desafío fue el tema del transporte y la movilización de pacientes. Y no hubo una fórmula mágica, sino lo que ya venimos haciendo, esa anticipación, ese trabajo en equipo y ese compromiso, pues fueron la clave para decir que fue un éxito dar respuesta a esta contingencia.
Dentro de del panorama que nosotros veíamos en ese contexto de inundación, también hubo que adaptarse y adaptar a nuevos protocolos, y de ahí surgió este protocolo de medidas de atención preventiva y complementaria en situaciones de inundación, en donde consta también de 6 elementos, desde una evaluación médica más enfocado al tema de prevención y detección de infecciones distintas, educación para el personal y para el paciente, y que también pues esto nos ayudó sobre todo para ese control de infecciones, porque era un medio insalubre el ambiente en el que se encontraba Valencia en este momento. También diseñamos un triaje para detectar tanto las vulnerabilidades a nivel clínico como las vulnerabilidades sociales. Teníamos pacientes que habían perdido sus hogares e incluso sus familiares. Beatriz esta mañana ha presentado los datos de la implementación de estos protocolos y bueno, pues no observamos incremento en las hospitalizaciones en Valencia en este periodo. ¿Qué aprendimos? Pues bueno, aprendimos muchas cosas, que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar anticipados, que tenemos que tener un plan de comunicación y una coordinación institucional muy sólida. Como he dicho, fuimos capaces de ser autosuficientes prácticamente en el 100% de los casos, pero sí que contamos con el apoyo de diferentes instituciones como ALSER, como los hospitales de referencia, como la Consellería, como la Unidad Militar de Emergencia, y bueno, ante esto siempre tenemos que contar con esos apoyos que son fundamentales para llevar a cabo nuestra misión. La coordinación no se improvisa en el momento de la crisis, tenemos que estar preparados y los canales de comunicación debemos conocerlos y poderlos activar en cualquier momento de emergencia. Y volvemos a poner en claro que tenemos una dependencia total de los recursos básicos, que somos frágiles, pero con una gran organización, y que eso nos da esa ventaja, que tenemos esa necesidad de comunicarnos de forma inmediata, clara y sin ruido con nuestros equipos, y tenemos que llevar a cabo esa priorización clínica para saber qué pacientes tenemos que atender en cada momento. La preparación real salva vidas, la responsabilidad de seguir preparándonos está clara, ya nos han pasado estas situaciones, tenemos que seguir adelante instaurando diferentes medidas. El liderazgo debe ser visible y operativo, y esa coordinación institucional, como he dicho antes, es clave. Y finalmente hay muchas cosas que tenemos reflejadas en los protocolos, pero no el factor humano. El protocolo dice muy bien qué es lo que hay que hacer, pero finalmente la fortaleza de los equipos no está en los protocolos, y eso también hay que ponerlo en valor. Y bueno, para febrero de este año, el 6 de febrero, salió publicado este artículo sobre el manejo y reducción del riesgo de desastres. Y bueno, pues realmente me sorprendió lo que comentan en este artículo, porque prácticamente valida lo que nosotros hemos hecho con este plan de contingencia, ¿vale? Por lo tanto, pues esto no solo valida la experiencia que nosotros hemos tenido, sino que también nos posiciona como un referente en la gestión clínica de crisis, que sin querer hemos coincidido absolutamente pues, con muchos de lo que nos cuenta este artículo, con esta revisión de más de 3.000 artículos. Y un año después pues, nos damos cuenta de que pues, nuestros pacientes son muy vulnerables a nivel clínico, a nivel social, y que su supervivencia pues, depende de una red sanitaria, no solamente nuestra, sino que esté conectada con la sanidad pública y con el resto de instituciones, y que la clave de esta continuidad asistencial ha sido esa anticipación, la comunicación y la coordinación. Y tampoco exime que nosotros como clínicos solamente conozcamos los factores clínicos que necesitamos para tomar esas decisiones. También tenemos que estar atentos a todo lo que sostiene el ecosistema de nuestra unidad de hemodiálisis. Y bueno, aquí parte del equipo que estuvo trabajando, la parte visible, porque hay muchos profesionales que no se ven en esta foto que estuvieron dándolo todo. Y bueno, pues el motor principal ha sido la vocación de los profesionales, ese sentido de solidaridad para que todos funcionáramos como un eslabón fuerte y pudiéramos sacar esta contingencia adelante. Y de forma global, ya como reflexiones, más bien no solo para pensarlas, sino para actuar, es que la sostenibilidad en diálisis no es el futuro, realmente es nuestro presente, que en tiempos de crisis la preparación es clave, que apostamos por un cambio de cultura, no solamente de gestión. La prevención, la formación y la conciencia clínica y social es clave, y atender con excelencia no es negociable. Nuestro compromiso es con la vida y no con lo mínimo exigible. Y por lo tanto nosotros no solamente dializamos, cuidamos con propósito y no solo respondemos, sino que lideramos desde la anticipación. Gracias. Muchas gracias, Zaira. ¿Algún comentario desde
pacientes de la sala. Bueno, a ver, la verdad es que me sorprendió mucho cómo gestionasteis el tema de la gana, ¿no? Porque prácticamente pudisteis reconducir a la mayoría de pacientes dentro de los centros, ¿no? Un aspecto que queda claro es el tema del transporte, no solamente de los pacientes, sino del propio personal sanitario, que seguro que alguien se quedó aislado y esto, ¿no? ¿Cómo os coordinasteis con la UME, ¿no? o con las autoridades para hacer esto? Porque yo creo que es fundamental, ¿no? Claro, como mencionaba en la charla anterior, muchas de las cosas internas nosotros podemos dar solución. El problema es cuando necesitamos o dependemos de alguna otra institución para esa ayuda o para ese alcance en el cual nosotros no podemos llegar. Y aquí fue fundamental, a través de la Consellería de Salud, funcionaron como puente para contactar con la unidad militar de emergencia para traer a los pacientes, ¿no? hacerlos llegar al centro de salud. Y ahí sí que, a pesar de haber esa gran colaboración, sí que hubo pues puntos de mejora en el tema de la coordinación. ¿Por qué? Porque en un momento de emergencia todos queremos ayudar y muchas veces ayudamos de forma descoordinada y eso genera caos. Entonces yo creo que esa es una de las enseñanzas que nos dejó esta emergencia, saber a quién tenemos que dirigirnos, cómo tenemos que dirigirnos y sobre todo que haya un interlocutor. Eso fue clave y son algunas de las enseñanzas que nos deja. Y eso empieza a estar recogido en ese documento que estáis elaborando con Yo creo que en el plan una de las cosas que va a aportar va a ser que va a haber un lenguaje común entre el personal de los centros de nefrología, los nefrólogos, las enfermeras de nefrología y los servicios de emergencia o los dirigentes que tienen que tomar decisiones en esos momentos. Probablemente cuando planteamos una necesidad, si la planteamos de una manera que lo entienda el bombero, lo entienda el guardia civil, va a ser mucho más fácil que hagan lo que nosotros queremos para mejor cuidar a nuestros pacientes. Y yo creo que en el plan de contingencias va a ser uno de los puntos fuertes, que vamos a tener un nexo común entre profesionales de diferentes ámbitos y que vamos a tener que trabajar juntos en la solución de las emergencias. Bueno, yo creo que todas estas experiencias nos han servido para aprender, ¿no? Y creo que también es muy importante lo que has dicho. Tenemos que prepararnos con anticipación. Yo lo veo en mi hospital, ¿no? Yo trabajo también en un centro de diálisis del hospital, pero periférico, y a día de hoy no he visto ninguna medida que de esto. O sea, que realmente creo que lecciones para todo el mundo, incluso para nosotros mismos, hay que prepararnos, ¿no? Y hay que estar preparados. ¿Algún comentario, alguna pregunta? A mí me gustaría destacar algo que ha comentado Jesús, que me pareció fantástico y es un poco a colación de lo que dices, que tenemos que hablar el mismo idioma. Yo no tenía en mente el poder que tiene el centro de Diaberum Vinaròs. ¿Por qué? Porque yo sé, o nosotros sabemos de la capacidad que pueda tener el centro, pero jamás hemos pensado en lo estratégico que puede ser ese centro de diálisis. Entonces, ahí radica pues tener esa comunicación y ese lenguaje común, los conocimientos que tienen ustedes con la capacidad que pueda tener alguna otra institución. Entonces, es muy interesante. Sí. Cómo lo que significa ese centro ante tus ojos, ¿no? Por yo tu creo conocimiento. yo creo que hay dos cuestiones. La visión que tenemos a veces dentro del centro que estamos trabajando es una visión pues, que está muy enfocada al día a día. La visión que tiene un gestor de emergencias es una visión global, es una visión de cómo salvar lo más posible con lo mínimo posible. Entonces, en esa visión que es diametralmente opuesta, tenemos que encontrarnos un nexo común. Pero a mí me gustaría también resaltar otra cosa, que es que tenemos que perder el miedo a prepararnos por lo que pueda pasar. Tenemos que perder el miedo a, si pensamos que va a haber una nevada, dializar a los pacientes y tenerles bien preparados para que puedan aguantar más tiempo en casa, si luego vamos a tener un tiempo en el que no les vamos a poder dializar. O sea, ese miedo de a ver si ahora me voy a pasar, creo que hay que perderle, porque es preferible pasarse por que sobre a pasarse porque falta. Y eso lo tienen que entender también en las consejerías de sanidad y los gestores de emergencias.
Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya estamos en tiempo. Lamentablemente no podemos seguir porque hay la asamblea. Hoy se deciden cosas muy importantes. Y bueno, agradecer, por supuesto, a los ponentes, a Shaira por la invitación y a Deaverum por este simposio que creo que ha aportado mucho valor tanto en cuanto a temas de sostenibilidad como en cuanto a temas de gestión de desastres. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.